had equal status with God, but didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages of that status no matter what. Not at all. Not at all. Not at all. When the time came, he set aside the privileges of deity and took on the status of a slave. Became human. Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life and then died a selfless, obedient death. And the worst kind of death at that, a crucifixion. 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 Because of that obedience, God lifted him high and honored him far beyond anyone or anything ever, ever. So that all created beings in heaven and on earth, even those long ago dead and buried, will bow in worship before this Jesus Christ and call out in praise that he is the master of all, to the glorious honor of God the Father. Hoy Dios tiene palabra para tu vida. ¿Nos gozamos? Gracias, Jesús, por tu gracia, Padre, en mi vida, Señor.
que nos da la oportunidad. Tu nombre es Cristo, Señor. Come on. Come on. Very nice. Cantamos. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa en que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesa en que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres bueno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Come on. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa en que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesa en que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, y confesamos que tú eres bueno, y confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. ¿Cuántos de su casa pueden decir que Él es Rey de Reyes? Amén. Vamos a cantar esto conmigo. Come on now. Brindaré gloria, gloria. Cantaré, brindaré gloria, gloria. Cantaré, brindaré gloria, gloria. Cantaré, gritaré gloria, Vamos en 50. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Gracias, Jesús, Padre. Señor, no hay nadie como tú, Señor. There will never be anybody like you. That is the reason why we sing hallelujah, Father. That is the reason, Father, for your mercy and grace, Father. Let's keep on exalting your name in this lovely day. Thank you so much, Jesus Christ. My heart, Father, exalts your name, Father, forever and ever, Father. Yeah. Here we go. In the presence of my enemy,
sing a bridge to this lovely song. Yeah. Sing a little louder. In the arms of me. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. Sing a little louder. My weapon is my melody. Heaven comes to fight for me. My weapon is my melody. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the song. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the song. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Yes. We praise you, Christ. In the middle of the storm, Father. We exalt your name, Father. In the middle of the storm, Father. We exalt you, Father. Yeah. Te aplaudimos, Señor Jesús, Padre. Te aplaudimos tu misericordia, Dios, en nuestras vidas, Padre. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee.
te adoraré porque eres tú. Y te adoraré porque eres tú. Y te adoraré porque eres tú. Siempre Dios vas a ser Jehová Shalom. Siempre Dios vas a ser Jehová Nisi para nosotros, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Hermanos, Dios les bendiga. La palabra de Dios en Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El día de hoy estamos viviendo una crisis no solamente de salud, sino también una crisis económica, en la que ha sido afectado la mayoría de nuestros empleos. En esta crisis, el Señor nos invita a seguir confiando en Él, sabiendo que Él es nuestro proveedor de nuestros hogares y de nuestras familias. Seguiremos confiando en Cristo, trayendo nuestros diezmos al alfolí con alegría, como dice su palabra, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy te queremos invitar a que sigas haciendo tus contribuciones de diezmos y ofrendas, como usualmente lo haces, a tu amada iglesia Un Nuevo Comienzo. Lo puedes hacer de distintas maneras. Una es con tu teléfono celular, mandando un mensaje con la palabra dar al número 855-525-1175. 855-525-1175. O bien descargando nuestra aplicación Tidely, la cual aparece en la pantalla. Es una aplicación sencilla de usar, la cual te permitirá también hacer tu aportación. Dios es y seguirá siendo siempre fiel, y nuestro pronto auxilio aún en las tribulaciones. Dios te bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Se gozó con los cantos? ¿Se gozó en adorar al Señor? Brothers, God bless you. Did you enjoy the singing, the worship? Pues vamos a continuar, hermanos, escuchando su palabra, meditando en Él y esperando que el Espíritu Santo le hable ahí en su hogar a todos nosotros. We're going to continue to study and to enjoy the preaching, and we're hoping that God is with us. La Biblia no es solo una serie de mandamientos, de indicaciones o de recomendaciones. The Bible is not only a series of commandments and instructions, Sino también es una serie de encuentros con Jesucristo, but it's also a series of encounters with God, de confrontaciones con su palabra confrontations with its word, y de encuentros con su Espíritu Santo. and with encounters with the Holy Ghost. Y estas historias que se encuentran en la Biblia And these stories that we find in the Bible, hace que jamás vuelvas a ser igual. it makes you not to ever be the same. Entonces estudiemos hoy una historia hermosa en Hechos 8 del 26 al 40. Then let us study a great scripture in Acts 28. Lo voy a leer de una manera rápida. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si nadie me enseña? Y rogó a Felipe que subiese con él, se sentare con él. El pasaje de las Escrituras que éste leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de alguien más, de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Próximamente voy a terminar la parte de la historia, hermanos. I will be finishing the rest of the verses Porque, later on. porque quiero que nos ubiquemos en el contexto. Es buena idea, es buena recomendación ubicarnos donde estamos. Because I would like to focus on the context of it. Después de que Cristo o el Señor derramó de su espíritu en el Pentecostés, After God poured of his spirit in the day of Pentecost, la iglesia empezó a crecer de una manera increíble. the church started growing incredibly fast. Este movimiento, hablar de Cristo ya no lo podían parar. This movement of talking about God, they couldn't stop it anymore. Pero con este movimiento en que la iglesia estaba creciendo se desató una gran persecución. But with this movement that was growing up, a great persecution started also. Usted recuerda, unos capítulos atrás hablan de un hombre llamado Saulo. In a few chapters before, they talk about a man. Este hombre llamado Saulo lo conocían los cristianos por un hombre rudo. This man called Silas, the people knew him because of a tough name. La palabra de Dios dice que agarraba a las personas, hombres y tanto mujeres, y de las greñas los sacaba de su casa. The Bible says that he would grab the men and the women by the hair and he would pull them out of their house. Las gentes conocían que este hombre era peligroso para los cristianos. All the people knew that this man was Así, a hazard to the Christian people. así que los cristianos de ese tiempo fueron dispersidos. Therefore, the Christians in that time, they were dispersed. Los apóstoles también fueron esparcidos. Also, the apostles were dispersed. Y un apóstol llamado Felipe And one of the apostles called Philip, fue esparcido a Samaria. he was dispersed to Samaria. Y en Samaria este apóstol And in Samaria, this apostle, empezó a hablar de Cristo y hacía señales y maravillas. he started preaching about God and he started doing miracles and signals. Y muchos lo veían y lo escuchaban And many people saw him and they heard him y aceptaban el mensaje. and they were accepting that message. Quiero que quede claro, hermanos, este es el contexto. I wanted to be clear that this is the context. Hermanos, Felipe, en medio de este hablar de Cristo, él estaba, yo creo, gozoso, hermanos. Philip, in this time, I believe he was joyous. Era un momento bueno para él, la gente lo estaba escuchando It was a good moment for him. The people were listening to him y aceptaban a Jesucristo. and they were accepting Jesus Christ. Mas, sin embargo, de repente, la voz del Señor. But at a certain time, the voice of the Lord. Y quiero volver a leer el versículo 1. And I would like to read verse 9, verse 1. Discúlpenme, es el capítulo 8, versículo 26 I'm sorry, chapter 8, verses 26. de Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, hermanos, Felipe tenía éxito total en Samaria, estaba predicando su palabra. Then Philip had a total success in Samaria, and he was preaching about the word of God. Y el Señor le da una orden directa: levántate y vete por ese camino desierto. And the Lord gave him an exact order, and he told him, get up and go in that pathway. Hermanos, y aquí vale la pena resaltar And we need to emphasize on this part. y vale la pena resaltar que en muchas ocasiones a ti y a mí Cristo nos puede llamar. We need to emphasize that many times God can call you and me, Y no hacer algo grande, not to do something really quizás big, algo pequeño, maybe something really small, mas sin embargo en un lugar que tú estés muy bien. but maybe in a place that you can be really well. Que digas tú: todo está funcionando excelente, Señor. That you might say, everything's working fine, Lord. Y tú me dices que me pare y me vaya a un lugar en el desierto como este hombre. And you're telling me to get up and go to a place in the desert. Entonces, hermanos, probablemente si el Señor te llama en ese momento, va a ser algo que pues no sea muy atractivo. Then probably the Lord is going to call you to do something that might not be so attractive. Por otro lado, imagínense que el Señor le hubiera dicho a este hombre Felipe: On the other hand, imagine that the Lord told Philip, vas a ir
vas a encontrarte un carro, va a estar leyendo la palabra de Dios, va a aceptar a Cristo y se va a bautizar. What if he said, you're going to find a car, he's going to be reading the Bible, he's going to accept Jesus, and then he's going to get baptized? Pues no, no le dijo eso, le dijo levántate y vete al camino que va por el desierto. But no, he told him, get up and go in that path in the desert. Quiero pensar que Felipe batalló, hermanos, dijo, Señor, si todo está funcionando, I want to think that Philip struggled and questioned God and told him, everything's going fine. ¿por qué ir por el camino desierto? Why go in that pathway? Y aún, hermanos, sin saber qué iba a pasar allá. And without knowing what was going to happen over there. Quizás tú Maybe you, te preguntas por qué estás en ese lugar ahora mismo. you're asking yourself why you're in that place right at this moment. ¿Por qué estás trabajando o estudiando en ese lugar? Why are you studying or working at that place? ¿Por qué el Señor te tiene en esa situación? Why the Lord has you in that situation? Solamente es importante que sepas It's only important to know que no siempre va a ser un lugar bueno donde te llame el Señor. that it's not always going to be a good place where the Lord calls you. Déjeme le doy un ejemplo rápido. Let me give you a fast example. Hace poco terminé mi servicio social médico, A few months ago, I finished my social work. pero cuando me mandaron llegué a un pueblo que hacía mucho calor. But when they sent me to do my social work, I got to a little village that was really hot. Un poco desierto y hasta cierto punto tenebroso, daba miedo. It was desertic and to a certain extent, it was scary. Hermanos, y les soy muy sincero, yo iba pues con cierto pues temor, ¿verdad? O miedo o preocupación sería la palabra. And when I went, to be honest with you, I was a little bit scared. Mas sin embargo, hermanos, podría decir que al término de este servicio, But at the end of this service, el Señor me enseñó cosas hermosas, me enseñó gente hermosa, amigos hermosos. the Lord taught me beautiful things. He showed me beautiful friends. Y no hablé a miles de personas, pero quizás pude oportunamente hablarle a 2, 3, los que podía, hermanos. And I might not have talked to thousands of people, but I talked to 1, 2, whoever I could. Pero al principio sí era un lugar que a mí no me gustaba. But at the beginning, it was a place that I didn't like. Mas sin embargo, como este hombre, si usted y yo somos llamados a un lugar para hablarle a una persona, vale la pena. But like this man, if we're called to go to a certain place to talk to one person, it is worth it. Hechos, hermanos, fue escrito por Lucas. Acts was written by Luke. Y Lucas habla de una manera muy general. And Luke speaks in a very general way. Dice que Pedro habló y dio un sermón y se convirtieron miles. He says that Peter preached, then many thousands converted to Christ. Volvió a hablar otro sermón más enfrente y se convirtieron otros miles. And then he gave another sermon and another thousands. Mas sin embargo, en esta situación, Dios habla a Felipe a hablarle a una sola persona. But in this instance, God is talking to Philip to talk to just one person. Y aquí me gustaría preguntarles, And I would like to ask you this. ¿qué hace a tu iglesia un nuevo comienzo exitoso? What makes New Beginning Church successful? ¿Cómo puedes decir, esta iglesia es exitosa? ¿Qué parámetro usas? ¿Qué medida? How can you say that this church is successful? What is the measurement that you use? ¿Podrías decir porque ya no cabe la gente? You can say that the people don't fit anymore. ¿Ya no hay sillas para que se sienten? There's no more chairs for people to sit in. Es importante que tú y yo conozcamos It's important for you and I to know de que si el Señor se mueve en una sola persona, that if the Lord moves in one person, que si tú, hermano, agarras tu teléfono y le hablas a un hermano ahí en tu casa that if you, brother and sister, you get your phone and call y tú le someone ministras y oras por él, and you minister and pray for that person, tu iglesia que eres tú your church that is you, está funcionando. your church is doing what it's supposed to do. Podrás tener la oportunidad a lo mejor de hablarle a miles, a algunas personas, You might have the opportunity to talk to thousands of people, pero si tú haces el propósito de esta semana hablarle a un hermano tuyo o a alguien que estés evangelizando, but if you make it your goal to talk to one person or to someone that you're evangelizing, para orar por él, to pray for them, tu iglesia está funcionando. your church is working. Porque esa es la función de la iglesia, hermanos. Because that is the purpose and the function of the church. Predicar en todo tiempo. To preach at all times. Dice su palabra dentro de tiempo y fuera de tiempo. His word says that in time and out of time.
Porque hermanos, no sabemos cuando el Señor tenga en la mira a alguien para predicarle. Because we don't know when Jesus is looking at certain person. Quizá tu compañero de trabajo que se sienta enseguida de ti, Maybe it's your coworker that sits next to you. quizás esté en la mira del Señor para que le conozca. Maybe the Lord is looking right at him. Quizás la persona que se sienta junto a ti donde estudias. Maybe it's the person that sits next to you. Quizás where el you study. Señor esté tras ella. Probably the Lord is seeking them. Muy bien. Hermanos, hablemos acerca del hombre que se encontró, el etíope eunuco. Let's talk about the man that he met. Quiero que tengamos unas cosas en cuenta acerca del etíope eunuco para poder entender aún mejor la historia. We're going to talk about the Ethiop, Hombre de Etiopía, africano, a man of an African man from Ethiopia. trabajador de la reina. He was a worker for the queen. Dice la Biblia que estaba sobre sus tesoros, o sea, hace que era algo parecido a su tesorero. He was like a treasurer to the king, to the queen. Hombre que tenía dinero, posesiones A man who had riches y una responsabilidad mayor que le dio la reina. and a greater responsibility that was given by the queen. No hay forma muy sutil de decir que era eunuco más que decir que era una persona o castrado o que había hecho un voto para no tener relaciones. This was a man who was called a eunuch, who was either castrated or had made a vote not to have any relationships. Y este hombre, quiero que quede claro, iba de regreso de su viaje. No iba apenas, iba ya de regreso. And I want to make this clear that this man was going back from his trip. El hombre viajó de Etiopía a Jerusalén The man went from Ethiopia to Jerusalem. y ahora venía de Jerusalén a Etiopía. Ese era el camino. And now he's coming back from Jerusalem to Ethiopia. Y la razón de su viaje And the reason of his travels, era aclarar unas cuantas dudas que él tenía en su corazón. it was to clarify certain doubts that he had in his heart. Él había escuchado que su reina, la reina de Saba, He had heard that his queen muy probablemente tuvo un encuentro con el rey Salomón muchos años atrás. probably had an encounter with the King Solomon many years before. Dice la Biblia que esta reina fue con Salomón a hacerle muchas preguntas It said that this queen went to Solomon and asked him many questions. y volvió a Saba, de donde era, contenta y conociendo de Salomón y de su Dios. And she went back home happily that she knew Solomon and of the Lord. Quiero pensar, hermanos, que este eunuco tenía esa influencia de ese conocimiento y quería saber más de ello. I want to think that this eunuch had knowledge of that talk. Quizás este eunuco decía, yo quiero entender más a Dios, Probably this eunuch was thinking, I want to understand more the Lord, conocer más el propósito de mi vida. know the purpose of my life. Y he escuchado lo que hacen allá en Jerusalén y que enseñan en las sinagogas. And I've heard what happens in Jerusalem that they teach in the synagogues. Quizás debería ir a checar, ir a Jerusalén. I should probably go to Jerusalem. Voy a ver qué escucho de las enseñanzas. I want to see what I can learn from those teachings. Pero este hombre tenía ganas de buscar a Dios. But this man had the desire to seek God. Entonces, hermanos, era un hombre de dinero, era un hombre que viene de regreso y que busca respuestas. This man is a man of riches, a man who's coming back and a man who's looking for answers. Hermanos, y quiero que también explicar And I also want to explain a little bit. que era un hombre que estaba marcado por dos cosas en su corazón. This man was marked by two things in his heart. Uno, era un hombre que veía a los judíos desde afuera, era un extranjero, era un gentil. One is that he was a man that would look at the Jews from the outside. He was a Gentile. Y otro, era un hombre eunuco que se sentía excluido. And he was a eunuch who he felt that he was excluded from the rest. Sigamos analizando, hermanos, el capítulo 8, versículo 8. Let's keep on analyzing chapter 8, verses 8. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hermanos, en ese entonces se leía en voz alta. In those times, you would read out loud. Y me gustaría que usáramos nuestra imaginación. And I would like for us to use our imagination. No se imagine pues un carro como de caballos, ¿verdad? De carreras. Don't imagine a cart with horses. Imagínese un tipo de carruaje más lujoso, digamos. Imagine of a carriage that was fancier. Y arriba este eunuco iba leyendo en voz alta. And this man was inside of it reading out loud. Entonces Felipe, el Señor le dice a Felipe, acércate a ese carro. Then the Lord tells Philip,
Hermanos, Quiero- y Felipe se acercó y escuchó que estaba leyendo a Isaías. And Philip came close and he heard that the eunuch was reading Isaiah. Hermanos, yo me imagino a Felipe, pues diría, qué coincidencia, ¿no? Que esté leyendo la palabra del Señor. I can imagine Philip's telling himself, what a coincidence, and he's reading about the Lord. Y algo que vale la pena resaltar es cómo inicia la conversación Felipe. And something that is worth to remark is that Yo creo él se paró junto al carro y iba así. probably he was standing next to the car and he Y was le, going like this. y le pregunta, y quiero pensar cómo fue. Disculpa, buenas tardes. And I would like to think that he was saying, I'm sorry, good afternoon. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Do you understand what you are reading? Y el hombre, con una actitud humilde, le dijo, ¿cómo quieres que lo entienda si nadie me lo explica? And the man with a humble attitude, he said, how do you want me to understand if no one is teaching me? Muchas de las veces, hermanos, nos acercamos a predicar el Evangelio de una forma no sutil. Many of the times we try to preach the word not in a very subtle way. Queremos llegar con la palabra de golpe, hermanos, o bajando, no sé, estatuas o santos, y claro que no, ¿verdad? We want to come with a harsh attitude and bringing down statues and images. El eunuco llegó y quizás dijo, disculpa, ¿sabes? ¿Entiendes lo que lees? De una forma tranquila. And Philip came to the eunuch and with a really nice way, he came and asked him, do you know what you're reading? Jesús nos invita a estar cerca de las personas Jesus is inviting us to be close to the people, para poder ser amigos y compartir de Cristo. to be able to be friends and to share of Christ. ¿Y usted ha visto a personas que responden como el etíope? And have you seen people that actually reply like the eunuch, Que dicen, mira, te voy a ser bien sincero, yo no le entiendo a la Biblia, nada. that say, you know what, to be honest, I don't understand anything. Incluso la agarro ya cuando no me puedo dormir, que tengo insomnio, mira, me agarro y la leo y bien a gusto me quedo. And you know, at times I even grab it, read it, and just, to fall asleep. Entonces, hermanos, Felipe, abriendo su boca, Then Philip, opening his mouth, dice que comenzó a hablarle del Evangelio a este hombre. says that he started speaking to these men about the word of God. Y que comenzó a hablarle del Evangelio por el mismo versículo And he started speaking about the Gospels with that same verse que él estaba leyendo. that the eunuch was reading. ¿Lo recuerda? Lo voy a leer rápido. Do you remember? I'm going to read it really quick. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Hermanos, esta persona escuchó a este eunuco hablar o leer este versículo This Philip heard this eunuch reading about the Bible, y usó estas mismas palabras para empezar a compartirle el Evangelio. and he used the same words to start sharing about the gospel with this man. Quisiera resaltar algo importante. I would like to emphasize on something. Cuando really tú important. hablas de Cristo, When you talk about Christ, no solamente es tu testimonio, it's not only your testimony. es importante lo que Cristo ha hecho en tu vida. It is important what God did in your life. Pero en algún punto, en algún momento, But in a certain point or moment in your life, tú vas a tener que hablar de quién es Cristo, you're going to have to talk of who is God, qué es lo que hizo Cristo what is that God did, y por qué hizo eso Cristo. and why did Jesus Christ do that. Es importante, este hombre Felipe empezó por el versículo. It is important. This man, Philip, he started with that same verse. Hermanos, y Lucas no es muy específico en Hechos, And in Acts, Luke is not very specific. pero qué padre que hubiera ahí escrito cómo lo evangelizó exactamente, ¿verdad? But it would have been nice to know how he actually evangelized. ¿Saben qué me imaginé? Do you know what I imagined? Que Felipe le dijo al etíope, te voy a explicar. That Philip told the eunuch, I'm going to explain to you. Tú acabas de venir de Jerusalén. You just came from Jerusalem. Quizás escuchaste que habían crucificado a un tal Jesús. You might have heard that they crucified a certain Jesus. Un Jesús que hacía señales y maravillas. A Jesus who was doing signals and miracles. Y muy probable el etíope habría dicho, ah, sí, escuché algo. And probably the eunuch said, yeah, I did hear of that. Pues déjame te platico más de ese Jesús. But let me tell you more about this Jesus. Este Jesús, This Jesus, como oveja a la muerte fue llevado. like a lamb, he was taken to the death. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila.
y así no abrió su boca. Hermanos, no existía Nuevo Testamento. There was no New Testament. Muy probablemente Felipe refirió cosas que acababa de vivir con Cristo. Probably Philip was talking about those memories that he had of Christ. Hermanos, y como les dije, Lucas no relata específicamente, pero Like I said, Luke doesn't say it really specifically. versículos enfrente dice que este hombre se quiere bautizar. But verses later, it says that this man wants to get baptized. Entonces, creo yo que Felipe le habló acerca de este mandamiento. So then I believe that Philip was talking to this man about this commandment. Quizás le dijo, eunuco, He probably told him, eunuch, yo estuve con este Jesús. I was with this man. Fuimos a un monte y alrededor estaba la gente. We went to a mountain and around him was the people. Y nos dijo, And he told us, voy a leer un versículo, I'll be reading a verse. toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Quizás Felipe le contó al eunuco esto que vio Felipe. Probably Philip talked to this eunuch about what he saw. Hermanos, y después de compartir esto, And after sharing this with the eunuch, dice que iban en el camino y se toparon con algo de agua. it says that they were on the way and they found a pond. Dice que el eunuco le dijo a Felipe, And it says that the eunuch told Philip, oye, ahí hay un poco de agua. hey, there's some water there. ¿Qué impide que yo sea bautizado? What is in the way of getting me baptized? Hermanos, es importante también puntualizar It is important to emphasize que cuando tú y yo le hablamos a una persona, that when you and I talk to a person, el Espíritu Santo ya ha ido trabajando casi siempre con esa persona. the Holy Spirit has been working with that person already. Muchas veces me incluyo, yo he sido un poco necio, ¿verdad? Many times I've been stubborn and I include myself. Oye, ándale, vamos a orar para que recibas a Cristo. And I tell them, let's pray so you can accept Jesus. Ándale, ya bautízate, vamos a que te bautices, vamos a orar. Come on, let's get you baptized. Let's pray. En este caso, hermanos, el eunuco por su propia boca In this case, the eunuch with his own mouth, dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautices de una vez? he said, there's water there. How about we just do it now? Hermanos, no insistamos, dejemos que el Espíritu Santo obre en las demás personas. Let us not insist, but let the Holy Spirit work in that person. Lo que tú y yo tenemos que hacer What you and I have to do es ser útiles para el Señor. is to be useful for the Lord. Y si tú te llegas a encontrar And if you find yourself y el Señor te hace ver en tu mente y en tu corazón que vayas con una persona and the Lord shows you in your heart and your mind to go to a person, y que en algún punto hables de Jesucristo, and that in a certain time you talk about Jesus, hazlo, hermano. do it. El Señor ha ido preparando a esa persona. The Lord has been working with that Y person. muy probablemente ese mismo poder de las Escrituras And more than likely, that power of the scriptures va a tocar su corazón will touch their heart. y como este eunuco va a decir, oye, ¿qué impide que de una vez aquí? ¿Qué te parece si aquí oras por mí? And like this eunuch, they will say, how about we just do it now? No sé, en un centro comercial, I don't know, probably at a mall, en un restaurante. at a restaurant. ¿Qué impide que le digas, hermano, cierra tus ojos y empiezas a orar por él? What is stopping us from praying for them? Pero porque usualmente, hermanos, las personas es lo que lo desean. But usually that is what the people are desiring. Tú y yo no podemos forzar a nadie que sienta algo en su corazón. You and I cannot force anyone to feel something for God. Y Felipe nada más le puso una condición. And Philip just gave him one condition. Si crees con todo tu corazón, If you believe with all your heart, pues vamos a hacerlo, vamos a bautizarte. then let's do it. Let's get you baptized. Y este hombre mandó parar los carros And this man asked for the cars to be stopped. y dice su palabra, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, después de esto, After this, dice que Felipe desapareció, fue arrebatado. it says that Philip disappeared. He was taken. Y hubo un efecto poderoso en este hombre etíope. And there was a very powerful effect on this Dice man. que el hombre siguió con gran gozo.
And it says that the man continued with great joy. Dice, siguió gozoso su camino. He kept his way joyously. Hermanos, gloria a Dios por su palabra, Brothers and sisters, glory to God for his word. porque el Señor nos enseña varios puntos. Because the Lord is teaching us many points. Y quiero que repasemos rápidamente, hermanos. And I would like for us to review what we learned. Cuando escuches la voz del Señor, tú y yo, When you hear the voice of God, seamos obedientes. let's be obedient. Atendamos a bendecir a los demás, a compartir de Cristo. Let us go to that person who needs the word of God. Hemos hablado del servicio estas últimas predicaciones. This past preachings, we've been talking about service. El primer servicio que debemos tener tú y yo The first service you and I need to have es compartir de Cristo a quien podamos. is to share of Christ to whoever we can. Nuestro pastor lo decía, a uno tan siquiera. Our pastor said it, at least one person. Es importante que compartamos de Cristo. It is important for us to share about Christ. Tu iglesia no mide el éxito por la cantidad de gente que haya en este lugar. Your church is not measuring success by the people that is in this El place. éxito se mide Success is measured porque Cristo siga obrando because Christ keeps on acting en alguno de los hermanos. and working in some of the people. Siga moldeando a alguien nuevo. Keep on molding someone new. Su espíritu siga redarguyendo a quien pasa por afuera. For his spirit to keep on working on Aunque whoever sea passes by. uno, Even if it's just one. es importante, hermanos. It is important, brothers and sisters. El eunuco, hermanos, The eunuch, tenía un interés. he had one interest. Y este hombre tenía dinero, como les dije. And this man was rich. Quizás en Jerusalén se compró el pergamino de Isaías. Probably in Jerusalem, he bought the writings of Isaiah. No había Biblia. There was no Bible. Probablemente llegó a una librería Probably he went to a bookstore y dijo, ¿cuánto cuesta Isaías? and he said, "How much does Isaiah cost?" No, pues está caro, está muy largo. Well, yeah, it is pricey. It's very long. Véndamelo. I want to buy it. Y él leía Isaías And he would read Isaiah, y escuchaba que como cordero al matadero, and he heard like a lamb to the cross, que no se le hizo justicia. that he wasn't given any justice. Pero pongámonos en sus zapatos. Él no conocía de Jesús. But let us stand in his shoes. He didn't know about God. Y ahí, hermanos, la intervención del Señor. And that is where the intervention of God, Entró alguien más como Felipe someone like Philip came in, y puntualmente y valientemente habló el Evangelio. and right in time and bravely he talked about the gospel. Otro punto a recordar, hermanos, no solamente es nuestro testimonio, recuerde. Another thing to remember is not only our testimony. En algún punto tendrás que hablar de Cristo cuando evangelices. At a certain point, you're gonna have to talk about Recuerda, Jesus. tendrás que hablar de quién es Cristo, You're gonna have to talk about who is Christ, qué es lo que hizo Cristo what did Jesus do, y por qué lo hizo. and why did he do it. Y por último, hermanos, And lastly, podemos tomar tú y yo esta historia you and I can take this story y decirle al Señor, úsame. and tell the Lord, use me. Tengo mi oído atento. My ears are listening, Porque quizás tú tienes en la mira because probably you have someone, a la persona que se sienta enseguida de mí en el trabajo. probably the person who is next to me at work. Y Señor, And Lord, quiero servir. I want to serve you. Quiero servir, Señor, en este tiempo. I want to serve you in this time. Quiero tomar mi teléfono I want to take my y cell quiero phone, hablarle a ese que estaba evangelizando. and I want to call that person who Quiero who I tomar need mi to teléfono. evangelize. I want to take my phone Y hablarle a mi hermano que hace mucho que no veo de la iglesia. and speak to that brother that I haven't seen in a long time. Y orar con él. And pray with them. Que de esta forma, hermanos, And like this way, tú y yo estamos sirviendo. you and I are serving. De esta forma la iglesia funciona. This is the way that the church works. Y de esta forma tú sigues siendo un instrumento en sus manos. And in this way, you're still a tool in his hand. Me gustaría orar por ti en esta noche. I would like to pray for you this night. Si estás con tu familia, acércate ahí If you're with your family, come together y empiecen a orar unos por otros. and start to pray one for one another, Y ahí empieza a darle tú gracias a el Señor. and start thanking the Lord. Dile, Señor, gracias. Tell him, Lord, thank you. Gracias por todas las cosas. Thank you for everything. Gracias por estos tiempos
buenos y malos. Thank you for these good and bad times. Gracias por la carencia y la necesidad. Thank you for the need. Gracias, Padre, porque cuando teníamos trabajo quizás, Thank you because when we had a job, tú eres bueno. you were good. Y ahora que quizás dile que no tengo trabajo, And right now that maybe you don't yo have a te job, doy gracias I still give you y digo thank- que eres bueno, Señor. and I say that you are good. Padre, quiero servirte. Lord, I want to serve you. Padre, quiero tener mi oído atento. Father, I want my ears to listen. Y Señor, quiero hablarle a uno. And I want to talk to one. Quiero hablarle a uno de mis hermanos. I want to speak to one of my brothers. Quiero hablarle a alguien que no conozca de ti, I Señor. want to speak to someone that doesn't know about Utilízanos. you. Use us. Y que tu espíritu y tu palabra And that your spirit and your words sean los que hagan la obra. be the ones who do the work. Hermano, extienda sus manos sobre sus hijos que están ahí en su casa, Put your hands over your sobre children, su familia y bendígales. over your family and bless them. Gracias, Señor, por mi familia. Thank you, Lord, for my Bendito eres. Yo bendigo a mis hijos. family. Blessed are you. Bendigo, Señor, a mi esposa, a mis padres, I Señor. bless my children, Y una my vez wife, más my los parents, pongo en tus manos, and I put them Cristo. once again in your hands, Y Lord. que juntos podamos buscarte, And Señor. that together we can seek you. Gracias, Cristo, por estos tiempos. Thank you for these times, Lord. Porque todos son buenos, Señor. Because everything is good. Porque tú todo lo usas para bien, Señor. Because you use everything for our good. Señor, tómanos en tus manos Lord, take us in your y hands llénanos de gozo. and fill us Y with, llena mi hogar de paz, Señor. fill my heart with your peace. Señor, hazme sentir en este momento que todo temor se va. Lord, let me feel that every fear is gone. Toda angustia, Señor, se va de mi hogar. All the worriness is gone from my house. Y que tu amor, tu paz, Señor, And that your love and your peace inunden cada habitación de mi casa, Señor. flood each and every single room in my house. Gracias, Cristo. Thank you, Lord. Padre, queremos poner nuestra salud en tus manos. We want to put our health in your hands. Tú das la vida y tú la quitas, Señor. You're the giver of life and Y you're the no one who takes temeré it away. mal alguno, Señor, And I will not fear porque any tú evil, estás conmigo. because you are with me. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Vivo confiado en ti, Cristo. I live trusting in you, Lord. Vivo confiando en tu poder, Señor. I trust in your power. Y tú eres mi médico, Señor. And you are my doctor. Padre, no queremos despedirnos We don't want to go away sin juntos como iglesia without first, like a church, orar por nuestra ciudad, pray for our por city, nuestro país. for our country. Bendiga a su país, hermano, ahí donde Bless está. your country right now. Estire su mano y pida por los que hoy sufren, Extend your hand and pray for those who Por are los- suffering, hoy pasan por muerte for de algún those familiar. who are going through a death of a family member. Señor, bendíceles a ellos. Lord, bless them, Ayúdales a ellos, Señor. help them, Y que un Felipe, Padre, se acerque and that a Philip comes close to y them, pueda hablar de Cristo. and he's able to Y talk que about yo God, mismo pueda hablar de Cristo a quien pueda, Señor. and that myself, that I'm able to talk to someone about Porque you, tú, Cristo, vienes pronto. because you, Christ, you are coming soon. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús, In hermanos. the name of Jesus Amén. Christ. Que así Amen. sea, hermanos. Dios le bendiga. God bless you. Y pues por ahí nos vemos pronto, hermanos. Se les extraña grandemente, hermanos, a todos. Pero estamos unidos en Cristo. We'll see Estamos you soon. unidos a través de esta bendición que es el Internet. We are united by this blessing that is the internet. Y seguimos adelante, hermanos. We're going forward. Recuérdelo, lo hemos dicho. Remember, we've said it before. Dios es Dios God is God, y seguirá siendo, hermanos. and He's still being God. Gloria a Dios, hermanos. Dios le bendiga. Glory to God.